Es oficial, Toprak Razgatlioglu correrá en MotoGP a partir de 2026. Lo hará en el equipo Pramac con soporte oficial de Yamaha. Y la pregunta es, ¿por qué un piloto de 28 años genera tantas expectativas para MotoGP? Pues sin duda ninguna es que Toprak, el piloto turco, no es un piloto común y tiene un estilo de pilotaje que ha conquistado a todos los aficionados de Superbikes porque combina talento puro con espectáculo encima de la moto. Es conocido por sus frenadas salvajes, por la capacidad que tiene de levantar esa rueda trasera cada vez que frena cuando mete la moto en curva, incluso dejando a los técnicos de Brembo alucinando cada vez que analizan los datos de Toprak, cómo mete y ejerce esa presión en los frenos delanteros. Seguramente también sea el piloto con mejor cuerpo a cuerpo de la parrilla de Superbikes, dejándonos adelantamientos icónicos como el que realizó sobre Álvaro Bautista en el final de carrera de Montmeló en la última curva, soltando frenos de una forma espectacular y emulando el mítico y famoso adelantamiento en la misma curva de Valentino Rossi sobre Jorge Lorenzo en el 2009. Es un piloto que siempre encuentra el hueco o busca ese hueco para adelantar, incluso en los puntos más imposibles de los trazados. Es un piloto súper agresivo, muy visual y emocionante de ver, y sobre todo es rápido, que es lo que importa hoy en día en MotoGP, y tiene una precisión que, aunque no lo parezca por su estilo agresivo, es muy constante en los ritmos, en los entrenamientos libres, en carrera, y es un piloto muy preciso. ¿Por qué hay tantas corrientes de diversidad de opinión desde el momento en el que se anunció, incluso en los últimos años, cuando ya había rumores de que Toprak podría llegar al campeonato de MotoGP? Hay una corriente clara que piensa que los pilotos de Superbikes no tienen el talento suficiente para dominar como lo hacen en MotoGP, como lo hacen en Superbikes. Tenemos algunos ejemplos claros como el de Colin Edwards, bicampeón también de Superbikes en el año 2000, en el 2002, y que llegó a MotoGP y tras varias temporadas solamente logró 12 podios y nunca llegó a ganar. Eso sí, estuvo muy cerca de lograr la victoria en la carrera de Assen en 2006, pero eso fue al suelo en las últimas vueltas, y finalmente esa victoria se la llevó su compatriota Nicky Hayden, que fue el que al final logró el título de campeón del mundo de MotoGP en esa temporada. Colin Edwards, el tornado de Texas, al final fue un piloto constante, fue un piloto sólido, pero nunca llegó a alcanzar el nivel top de los pilotos de la parrilla. Otro ejemplo que tenemos es el de Ben Spies, piloto americano que logró en su año rookie vencer en Superbikes en el 2009, fue a 2010 a MotoGP y solamente logró la victoria en el TT de Assen en el 2011, siendo la última victoria de un piloto americano en MotoGP. Prometía ser el heredero de los pilotos norteamericanos, pero finalmente su carrera se vio truncada por lesiones, por problemas físicos, y se retiró en el 2013, dejando la sensación de que nunca llegó a mostrar su potencial en la categoría reina. Por otro lado, el ejemplo en el que todo el mundo habla para avalar el talento de Toprak es la brillante ejecución de Wildcard de Troy Bayliss en el 2006, sustituyendo a Sete Gibernau. Ese año fue el campeón de Superbikes con Ducati, el único piloto en vencer en Superbikes y MotoGP en el mismo año, y sin duda es uno de los momentos más legendarios de la historia de MotoGP, y esto refuerza a los que creen que los pilotos de Superbikes en condiciones adecuadas pueden batir a la parrilla de MotoGP y pueden ser muy competitivos. Ahora bien, vamos a repasar la trayectoria de Toprak Razgatlioglu, por qué ha llegado a ser uno de los pilotos
que tanto se ha rumoreado sobre su fichaje y por qué finalmente correrá en MotoGP en 2026. Pues como muchos de los que hoy en día están en la parrilla actual, corrió en la Red Bull Rookies Cup en las temporadas 2013 y 2014 y ahí coincidió con pilotos como Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir y Jorge Martín, que se llevó el título de la Red Bull Rookies Cup en el 2014. En 2023 terminó 10º en la general y en el 2014 terminó 6º en la clasificación general, llevándose la victoria en el circuito de Sachsenring en Alemania. En 2014 debuta en el Campeonato de Europa de Superstock 600, participando en la carrera final de Magny-Cours y llevándose la victoria, lo que le llevó a fichar por el Pusetti Racing en el 2015. Dominó absolutamente esa temporada y se llevó el título con 6 victorias en 7 carreras disputadas. Entre el 2016 y 2017 participa en el Campeonato Europeo de Superstock de 1000 y en 2018 da el salto al Campeonato de Superbikes, lo hace de la mano de Kawasaki en el Pusetti Racing. Aquí tenemos una de las primeras polémicas en la carrera deportiva de Toprak, y es que en 2019 participaría, sería uno de los elegidos junto con Jonathan Rea, junto con Leo Haslam, en ir a las 8 horas de Suzuka, pero finalmente no realizó ninguna vuelta. El equipo decidió que solamente corriesen los 2 pilotos veteranos que se llevaron la victoria en Suzuka, y esto lo que hizo fue enfadar muchísimo a su manager, el también turco y 5 veces campeón de Super Sport, Kenan Sufoglu, lo que sin duda le llevó a mirar a otros equipos, mirar a otras fábricas, y con la validación de Andrea Dosoli, que en ese momento era el Racing Manager de Yamaha, que vio muchísimo potencial en Toprak, que había vencido en el equipo Pusetti en Magny-Cours en su segunda temporada. Le faltaba consistencia, pero sin duda el manager de Yamaha entendía el potencial del turco. En 2020 gana en su debut, lo hace en Aragón con la Yamaha y finaliza la temporada con 3 victorias y 9 podios. Y es en 2021 cuando Jonathan Rea era claramente la referencia de la competición, era el dominador absoluto desde el 2015, logrando todos los títulos. Vivimos una temporada espectacular, con carreras memorables entre Toprak, entre Jonathan Rea, entre la Yamaha y la Kawasaki, y finalmente con 13 victorias del piloto turco, con 29 podios en 37 carreras, batiría al legendario Jonathan Rea, que es el piloto más laureado de World Superbikes, con 6 títulos, con 122 victorias y con 270 podios, liderando cada una de estas categorías. A partir de ahí, Toprak obviamente se convertía claramente en la referencia en Superbikes, pero en 2022 regresa Álvaro Bautista al equipo de Ducati tras un paso por Honda. Bautista, que en 2019 estuvo muy cerca de lograr el título en Superbikes, regresa al equipo donde mejor se ha sentido en la competición y finalmente se lleva el título con un Toprak que aún así logró 14 victorias y 29 podios, un título muy disputado, pero Toprak en ese momento estaba bastante frustrado por la falta de potencia en Yamaha. 2023 fue mucho peor para el piloto turco, solamente logró 7 victorias por las 27 de Álvaro Bautista, con 31 podios en 37 carreras. Aquí era claramente la frustración de Toprak por la falta de potencia de la Yamaha frente a la Ducati. Junto a esto tenemos el test de MotoGP, un test que se realizó en Aragón y donde
Parece ser que Lin Jarvis no confiaba demasiado en Toprak, no quería darle esa opción de llegar a MotoGP, y lo que hizo, juntando estos dos factores, la frustración frente a la Ducati y ese test fallido por parte de Yamaha, donde el piloto turco no se sintió querido, no le dieron la cantidad de neumáticos que él entendía suficientes como para adaptarse y de verdad hacer un test competitivo, le llevó a uno de los momentos cruciales de su carrera, que es el fichaje por el equipo de BMW, una llegada a BMW que no dejaba a nadie indiferente. Prácticamente no había una persona que entendiese el fichaje del turco por esta BMW, porque el mejor clasificado en 2012 había terminado en la 12ª posición en la clasificación general. Aún así, Toprak llegó a la pretemporada, probó la M1000RR y su primer comentario al bajarse de la moto fue: ahora tengo motor. Tras 10 vueltas probando su nuevo prototipo, su nueva BMW, Toprak vio con mucho gusto este nuevo estilo, con una moto que le podía ofrecer buena estabilidad a la hora de frenar. La moto giraba, la moto aceleraba y sobre todo su gran alegría era el motor de la BMW. Empezó el Mundial en Australia y el rookie de la categoría, Nicolo Bulega, se llevaría las 3 victorias en Australia y se mostraba como firme candidato a lograr el título de Superbikes. Llegamos a Barcelona en la segunda ronda y en la carrera número 1, en la Race 1, Nicolo Bulega, que tiró con todo lo que tenía, degradó el neumático, y Toprak, que siempre había sufrido con la BMW en Australia de esa degradación de neumático trasero, conservó mejor adelantamiento espectacular a Bulega en la curva 5 para llevarse su primera victoria con la BMW. A partir de ahí, Toprak mantuvo esa estabilidad y en la carrera 2 Dasen comenzó la racha de victorias con un hat-trick, primer hat-trick de la historia de BMW en Misano, y logrando victorias en Donington Park, en Most y en Portimao, todas ellas con hat-trick, logrando hasta 13 victorias de manera consecutiva. En ese momento el piloto turco parecía totalmente imparable, y cuando no podía pararle nadie, en el entrenamiento libre de la tarde en Magny-Cours, una caída durísima dejó al piloto turco con un neumotórax y se perdió esos 3 grandes premios, y por prevención, por sugerencia de los médicos, también se perdió los 3 grandes premios de Cremona, con Nicolo Bulega recortando distancias y llegando a Aragón con 13 puntos cuando Toprak parecía que tenía el título completamente en la mano. Llegamos a Aragón, triplete de podios para Toprak, todos en segunda posición. De ahí fuimos a Estoril con 2 victorias del piloto turco y cerró la temporada en Jerez con podios, con el primer título en la historia de BMW en Superbikes, cerrando la temporada con una victoria. Toprak ha demostrado con esta temporada histórica en BMW su talento, su adaptación a una nueva moto, y que su rendimiento silenció todas las críticas del fichaje por la BMW, reafirmando que su talento no depende de una moto. A partir de ahora, la pregunta es: ¿qué nos deparará Toprak en MotoGP? Muchos dudan por su estilo de pilotaje, de frenadas fuertes, de utilizar ese tren delantero a la hora de entrar en curva, que no pueda funcionar en MotoGP, especialmente para la próxima temporada, cuando seguiremos con el neumático Michelin. En 2027 entrarán los Pirelli, a los que está acostumbrado en Superbikes, pero obviamente esta primera temporada de adaptación será clave para el piloto turco, que está claro tendrá material oficial, material pata negra
y tendrá todo el soporte de Yamaha y un soporte que sin dudas le dará Pavesio, que fue una de las figuras claves en el crecimiento de Toprak, que fue el director de marketing y motorsport en su temporada en Yamaha y que conoce a la perfección el nivel del piloto turco. El objetivo de Toprak será adaptarse a los Michelin, adaptarse a esta MotoGP con prototipos, motos más rígidas de lo que está acostumbrado y obviamente con Fabio Quartararo, que seguirá siendo la punta de lanza del equipo. El piloto turco tendrá como reto superar a Alex Rins y superar a Jack Miller o Miguel Oliveira. Vamos a ver cuál de los dos será su compañero de equipo, aunque también podríamos tener novedades y que tenga un piloto joven al lado en el equipo Pramac. El objetivo, llegar a ese asiento oficial en el equipo que dejaría Alex Rins junto con Fabio Quartararo para 2027 con los Pirelli, después de conocer la categoría, después de adaptar su estilo brutal de pilotaje a MotoGP. Muchas dudas aquí, creo que en mi opinión Toprak es un piloto con un talento tremendo. Quiero que me dejéis en comentarios qué creéis que puede hacer Toprak. ¿Creéis que fracasará? Porque ningún piloto de Superbikes ha demostrado tener la capacidad real de pelear por victorias y por podios de manera constante. ¿O creéis que si Yamaha, en este nuevo proyecto que está construyendo con la V4 que ha puesto en pista en el test privado de Montmeló, podría darle herramientas suficientes a Toprak junto con Fabio Quartararo para potencialmente luchar por un título de MotoGP? Dejadme en vuestros comentarios vuestra opinión de este tipo de vídeos analizando pilotos y movimientos de fichajes, y nos vemos en el próximo vídeo en la guía de MotoGP de la previa del Gran Premio de Mugello.